Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo e ICEAT presenta Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia aquí en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre. Estamos en Verdades Ocultas, una producción del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, una realización de Ecotambo, Fundación Jubileo, ICEAT y Fundación Solón. El día de hoy estamos con Felipe Terán para hablar de los derechos de la Madre Tierra. Esta semana, el día lunes, fue el Día Internacional de la Madre Tierra. Una propuesta que fue presentada por el gobierno de Bolivia ante Naciones Unidas hace 10 años atrás y que hoy día es reconocida a nivel internacional por más de 193 países. Lo que queremos hablar no es solo de la Madre Tierra, sino en particular de los derechos de la Madre Tierra. Nos vamos a abocar en este programa a ver, por un lado, en el primer bloque, qué son los derechos de la Madre Tierra o los derechos de la naturaleza. En el segundo bloque veremos más cuál es la historia, cómo surgieron estos derechos en el mundo y en nuestro país. Y en el tercer y último bloque nos concentraremos en la parte de qué es lo que ha pasado en Bolivia. Cómo en Bolivia se aplican o no se aplican los derechos de la Madre Tierra y qué podemos hacer. Bueno, bienvenido Felipe, un placer de estar aquí contigo. Gracias Pablo, igual un placer de estar aquí, bueno, otra vez en lo que es nuestra casa Herbol y nuestro programa, ¿no? Y qué bien que hemos tocado este tema y lo hemos dejado como para redondear todo un ciclo de participaciones que hemos tenido, ¿no? En Verdades Ocultas, que es el tema de los derechos de la Madre Tierra, porque creo que sistemáticamente hemos venido en todos los programas hablando de todas las contradicciones que se están generando hoy en día. Hemos visto de los problemas globales y es bueno recalcar en algo que Bolivia fue, impulsor prácticamente y abanderado de, que era la creación de derechos de la Madre Tierra. Para mí, en este tema de derechos de la Madre Tierra, quisiera recalcar algo que me parece muy importante en los derechos que se plantearon en la cumbre de Tiquipaya, ¿no? Y ese punto es que en el preámbulo, cuando empieza el tema de derechos, este tema empieza de la siguiente manera, ¿no? Empieza diciendo, nosotros los pueblos de la tierra. Ese no es un tema menor, porque hoy parece que en este tema de derechos de la Madre Tierra somos unos locos luchando contra todo el mundo, y cuando en realidad parece que todo el mundo está loco destruyendo la única casa común que tenemos, ¿no? Que es el planeta. Parece una posición, llamémosla así bien, de apocalíptica, ¿no? Que estamos anunciando el cataclismo, pero en realidad si el mundo sigue en el camino que se ha embarcado, lo más probable es que nosotros acabemos de la misma manera, ¿no? Y a mí me parece muy importante los derechos porque de alguna manera ellos han tocado temas que para mí son centrales. Primero, algo que nunca se había discutido desde el punto de vista moderno, que es que la Madre Tierra primero es un ser vivo y no es un objeto, ¿no? Aparece en el primer punto y parece algo tan trivial, pero en general, cuando uno entiende a la Tierra como madre, ya no la puede entender desde el punto de vista de un objeto al que puede destruir, al que puede explotar y el que cree que uno lo puede arreglar.
O sea, la madre tierra en el camino de explotación acaba teniendo un comportamiento en que si nosotros seguimos así, los daños van a ser irreversibles, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha creído desde la ciencia? Que en realidad la madre tierra es simplemente un planeta, un objeto que provee recursos, y a veces se cree que esos recursos son infinitos, que nunca se van a acabar y que el planeta no siente, ¿no? Y eso a mí me pareció algo muy importante de lo que es, de cómo empezó esto, ¿no? Para después poder entrar a que la madre tierra también tiene derechos, ¿no? También tiene derechos, también en su ser vivo, y también los seres humanos somos nosotros los que debemos velar por los derechos de la madre tierra, que al final es nuestra madre, ¿no? Como decía Reinaga, si queremos irnos al espacio, tenemos que recrear la tierra en el espacio para poder vivir, ¿no? No podemos vivir sin la tierra, ¿no? Ahora, lo que tú dices es muy cierto. Yo creo que, sin embargo, ha habido un avance en la ciencia y hoy día tenemos a una gran cantidad de científicos a nivel mundial que dicen que la Tierra el planeta Tierra es un ser, un sistema autorregulado, y aquí leo, de componentes físicos, químicos, biológicos y humanos. Es decir, hay un reconocimiento ya de la ciencia de que el planeta Tierra es un sistema que está compuesto de diferentes componentes: tierra, océanos, atmósfera, los polos, y que incluye varios ciclos vitales: el ciclo vital del carbono, el ciclo vital del agua, el ciclo vital del nitrógeno, del fósforo, del azufre y otros. Entonces, la ciencia hoy nos está diciendo este planeta se comporta como un organismo vivo, ¿no? Tiene una vida propia, ¿no? Y el problema que estamos confrontando actualmente, y por el cual nos acercamos a ese cataclismo del que tú hablas, es porque la actividad humana está alterando los ciclos vitales del planeta Tierra. Uno que es muy comentado es el del cambio climático, pero no es el único. La extinción de especies, la contaminación del agua, la proliferación del plástico en los océanos. Es decir, todo esto está afectando los ciclos de este sistema de la Tierra. Y el tema de los derechos nos lleva a plantearnos de que la Tierra, la naturaleza, todos sus componentes tienen derechos. No solamente los seres humanos tenemos derechos, sino tienen derechos los ríos, las plantas, los nevados, las diferentes especies, y que tenemos que tener una sociedad, un sistema jurídico que respete tanto los derechos de los seres humanos como los derechos de todos estos otros componentes del sistema de la Tierra, si es que queremos restaurar el equilibrio dentro del sistema de la Tierra. Porque en la medida en que nosotros nos consideramos los únicos con derechos, lo que hacemos es tratar a los otros como esclavos, como objetos a los cuales los podemos explotar, transformar a nuestro gusto y antojo. Y en verdad, nosotros, los seres humanos, somos parte de esta comunidad de la Tierra, no somos ni sus dueños, ni somos quienes podemos alterar el sistema del planeta. Entonces, el concepto de derechos de la Madre Tierra tiene esta trascendencia tan grande de plantearnos una relación diferente con la naturaleza, reconocernos como parte de una naturaleza de la cual hemos nacido y sin la cual no podemos existir. Sí, a mí me parece importante un punto ahí, que en realidad es invertir la relación que hoy se tiene, ¿no? Porque a veces cuando uno piensa, digamos, que nosotros estamos por la alternativa del planeta, solo se nos ve desde un punto de vista ecologista, pero en realidad esto impacta todo el sistema económico, ¿no? Porque el sistema económico actual es el mayor depredador de las fuentes de riqueza, a partir de que el ser humano cree que, por un lado, el planeta es infinito, segundo, la tecnología lo va a salvar cuando llegue el desastre, ¿no? Y tercero, en esa relación cree que porque es racional
Y porque él es humano y el resto de las cosas aparecen inanimadas, no sienten y no tienen dolor. Pero si nosotros invertimos la relación y decimos, no estamos en contra de que haya mercado, no estamos en contra de que haya capitalismo, pero intentemos poner los derechos de la Tierra, del planeta, por encima de las relaciones económicas, ¿no? Es decir, pueden haber relaciones económicas, necesariamente, digamos, el ser humano igual va a contaminar, pero la idea es que la conciencia esté de que nuestras acciones tienen que cuidar primero la casa común. Porque si nosotros no cuidamos primero la casa común como principio ético fundamental, en otras palabras, nos estamos autocondenando a la extinción, ¿no? Es algo que alguna vez planteábamos. Parece que los terrestres nos estamos enfrentando a los modernos. Es lo que plantea muy bien los derechos, ¿no? Primero como un sistema jurídico, pero también lo plantea como una apuesta, ¿no? Y una apuesta que le está diciendo al mundo, necesitamos construir derechos para el planeta, porque si no construimos derechos que podamos respetar, entonces prácticamente nuestro destino está condenado. Y lo interesante es que en estos derechos se toca la idea del planeta, no solo como un sistema vivo, sino también como un sujeto, ¿no? Un sujeto que también siente, que también tiene derechos y que también es sujeto y que al ser madre tiene un valor ético en el sentido de la humanidad, porque la madre es el ser más respetado que tenemos, ¿no? Ahora, a tal grado ha llegado esto que algunos científicos ya plantean de que estamos cambiando de época geológica, ¿no? Hasta hace unos años se decía vivimos el Holoceno. Sin embargo, hoy una gran cantidad de científicos dicen hemos entrado al Antropoceno. Es decir, es un cambio en el cual nosotros, los seres humanos, somos la fuerza que está alterando el sistema de la Tierra. Ahora, yo aquí tengo algunas diferencias, porque creo que cuando hablamos de Antropoceno, decimos o damos a entender que son todos los seres humanos que estamos alterando más o menos en la misma medida el sistema del planeta de la Tierra. Y la evidencia científica muestra de que sí, los seres humanos existimos, ¿no? Desde hace más o menos como civilizaciones de diferente tipo, unos 10.000 años. Pero el verdadero cambio, el verdadero impacto sobre el planeta Tierra se lo empieza a ver desde hace 250 años. Es decir, desde la revolución industrial, desde el nacimiento del capitalismo. El impacto más grande no está provocado por los humanos en general, que estamos más de 10.000 años aquí, sino por un sistema económico que tiene una característica, que es la de mercantilizar todo y transformar todo en un objeto que puede ser intercambiado, transformado y explotado. Entonces, es correcto llamarle antropoceno. No habría que pensar más bien en poner el centro no tanto en los humanos en general, sino en el sistema capitalista como tal, o en unas élites, ¿no? Porque es el 1% de la población mundial el que concentra más de la mitad de todas las riquezas del planeta. Entonces, el impacto que causan comunidades de la India o pueblos indígenas por el mundo sobre el planeta es totalmente mínimo a comparación de lo que están provocando como impacto sectores de altísimo nivel de consumo que han llegado a acumular un gran capital. Entonces, yo creo que hay este tema en discusión, y el segundo tema es, bueno, ¿qué significa en concreto darle derechos a la naturaleza? Porque aquí hay que hacer una diferencia entre los derechos medioambientales y los derechos de la naturaleza. Los derechos medioambientales están en nuestra Constitución y son los derechos que tenemos los humanos a un medio ambiente sano. Pero los derechos de la naturaleza son los derechos de la naturaleza en sí mismos. No es el derecho del humano a tener un río limpio, es el derecho del río mismo a no estar contaminado. Es el derecho de un nevado a no desaparecer. No es el derecho de los humanos a tener solamente un paisaje agradable y tener un nevado que nos provea de agua, sino es el derecho del nevado en sí mismo. Entonces, cuando hablamos de derechos de la naturaleza, estamos diciendo que
los animales, los bosques, los ríos, nos pueden demandar a nosotros los humanos. Nos pueden sentar en el banquillo del acusado y nos deben sentar en el banquillo del acusado. Sí, efectivamente, o sea, es importante lo que tú dices, especialmente cuando hablamos de cerros, montañas y ríos, porque generan en realidad una cosmovisión mística, ¿no? Que es esa cosmovisión de la cual también nosotros nos relacionamos con ellos y ellos se relacionan con nosotros, ¿no? Y eso va más allá incluso de un sistema racional que ve a ellos simplemente como un objeto o como algo de posesión, ¿no? Entonces, en ese contexto yo creo que si lo planteamos en ese punto, el antropocentrismo y el absolutismo de la razón también quedan un poquito relativizados, porque en realidad el ser humano no es antropocéntrico, tiene una relación mística con su entorno. Lo que pasa es que también es que la ciencia que se ha construido desde el capital y la revolución industrial ha generado una visión más antropocéntrica que se ha expandido y que hoy es abanderada por muchos gobiernos, ¿no? Efectivamente, en este primer bloque hemos querido explicar en breves palabras qué significa esto de darle derechos a la naturaleza, cuáles son sus implicaciones, por qué es fundamental, por qué la existencia de las diferentes especies que viven en nuestro planeta depende de que cambiemos esta relación con la naturaleza. En el próximo bloque hablaremos de la historia, de cómo surgieron estos derechos. Hasta en unos próximos minutos estaremos nuevamente en Verdades Ocultas. Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Muy buenas tardes. Continuamos con Verdades Ocultas en nuestro programa sobre los derechos olvidados de la Madre Tierra. ¿Cómo surgieron los derechos de la Madre Tierra? Los derechos de la Madre Tierra, si bien a Bolivia llegan en el año 2010 con la Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, ya existían antes. Principalmente fue un padre jesuita norteamericano, Thomas Berry, el primero que conceptualizó este tema de derechos de la naturaleza. Él tiene una frase muy linda que a mí siempre me impactó y dijo, bueno, nosotros tenemos que ver a la naturaleza como una comunidad de sujetos, no de objetos. Y otra frase que decía que tenemos que ver que todos nosotros estamos íntimamente ligados en el universo. Él iba más allá incluso del planeta, porque en última instancia todos tenemos un origen común. Venimos de ese mismo Big Bang y tenemos que reconocernos en esta unidad, y de ahí él llegó a plantear de que en esa medida había que reconocer que todos los componentes del sistema de nuestro planeta tenían que tener derechos. ¿Qué nos puedes decir, Felipe? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cómo fue después esto llegando a Bolivia y esparciéndose en diferentes países del mundo? Sí, en realidad aquí prácticamente llega con la cumbre de Tiquipaya, ¿no? Pero prácticamente desde el 2006 que asume, pues, el progresista Evo Morales, para marcar una diferencia con el presente, ¿no? Empieza a surgir con mucha fuerza esta idea de que los pueblos estaban impulsando los derechos de la Madre Tierra, y además ya había varias ONGs a nivel global, había varias comunidades indígenas, había un movimiento ya muy fuerte que estaba peleando por el planeta, ¿no? Y eso en algún momento se llega a sintetizar aquí en Tiquipaya, ¿no? Pero este movimiento no era prácticamente, o sea, esto no solo surge del movimiento, ¿no? Sino hay una línea intelectual muy fuerte que empieza a basarse especialmente en esta línea de movimientos, que empieza a plantear y a criticar muy fuerte cómo la modernidad ha ido construyendo una idea de objetualizar la naturaleza, ¿no? Y en eso yo rescataría dos grandes pensadores que para mí han aportado mucho a esta idea, no necesariamente planteando concretamente algo tan práctico como los derechos, pero sí desde una línea un poco más reflexiva y
ético-crítica. Uno de ellos es Enrique Dussel y el otro es Franz Hinkelamer, ¿no? Ambos hicieron una muy buena crítica al capital, mostrando dos cosas. Primero, que el capital en la ciencia había construido una religión para autojustificarse y para autojustificar su propio modo de proceder. Es decir, desde la ciencia positivista nace la idea de sujeto-objeto. ¿Para qué? Para poder conceptualizar a la naturaleza como objeto y poder explotarla, ¿no? Y paralelamente esa autojustificación se vuelve como una religión para el capital. Una religión que se expande a través de las universidades, y esa expansión a través de las universidades hace que la gente crea conscientemente que explotar a la naturaleza es algo normal, común, que simplemente está en el derecho del negocio. Pero haciendo una crítica a esto, nosotros podemos plantear otro tipo de relaciones, es decir, cómo la economía puede funcionar sin destruir a la casa común. Y eso tiene que ver cuando uno recupera algo que filósofos hindúes planteaban muy bien, la mística con la tierra, es decir, recuperar una idea de espiritualidad. Cuando la espiritualidad aparece de un lado, el mundo es espiritual, por el otro lado, el mundo es racional, pero por el otro lado también el mundo es humano. Y estos tres elementos componen una trilogía, y esa trilogía recompone la idea de pensamiento, porque ahí nosotros nos reconectamos con la tierra. ¿Y cómo nos reconectamos con la tierra? A partir de nuestra espiritualidad, a través de la mística. Y a través de la mística nosotros podemos sentir incluso el dolor de la tierra. Y cuando uno siente el dolor de la tierra, ya parece como irracional destruir a la tierra. Pero ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha construido una idea de racionalidad. Entonces yo creo que estos movimientos críticos han potenciado mucho también un debate sobre cómo el capitalismo nos ha llevado a esta situación y por qué es importante crear estos derechos. Y creo que en este sentido lo que fue la primera cumbre de Tiquipaya de los pueblos pudo sintetizar eso en una declaración. Y fue un momento muy importante porque en ese momento Bolivia se abanderaba de alguna manera como el gran luchador por los derechos de la tierra, ¿no? Era prácticamente la bandera política del gobierno, era lo que debíamos hacer, el camino a seguir, y estaba trazando una línea de acción. Nosotros podemos ver, por ejemplo, fuera de eso, en la ley 300 que se aprueba, que la ley 300, más que trazar una normativa punitiva, traza un montón de tareas que tenía que hacer el Estado, ¿no? Es una ley más que todo declarativa, con muy buena base ético-crítica y que plantea una línea de tareas. Y eso lo vamos a ir viendo en el segundo bloque, si esas tareas al final se cumplieron o por qué se abandona el proyecto, ¿no? Ahora, yo coincido mucho. El concepto de derechos de la madre tierra tiene varias vertientes. Tiene una vertiente ética, que tú la has mostrado muy bien y es muy importante. Esta vertiente que viene de la espiritualidad, de esta relación que tenemos que tener con la madre tierra. Tiene una vertiente indígena, que viene de diferentes pueblos indígenas que por siglos de siglos han tenido otra relación con la naturaleza, una relación de respeto. Hay una vertiente científica también. Yo creo que hoy día se está dando un fenómeno, sobre todo en países del norte, de reconexión con la tierra por un fenómeno de comprensión de que el rol de los seres humanos y del capitalismo está alterando el sistema de la tierra. Es decir, la corriente científica ha venido a aportar evidencia de que aquello que los indígenas venían diciendo por siglos de siglos, en verdad tiene un fundamento no solamente ético, no solamente espiritual, no solamente constitucionario, sino científico. Porque la cantidad de gases de efecto invernadero que se aumentan en la atmósfera altera todo el sistema. Y hay otra corriente que se ha desarrollado que es más, no tan antigua, que es más jurídica, ¿no? Es necesario destacar que antes de que llegaran a Bolivia los derechos de la madre tierra, estos fueron consignados en la Constitución de Ecuador como derechos de la naturaleza. Es el primer país que reconoce como país los derechos de la naturaleza. Nosotros, Bolivia, somos el segundo país, lo hacemos el año 2010. El año 2010 no solamente
se adopta la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en Tiquipaya, sino que esta declaración se convierte en una ley del Estado plurinacional, que es la Ley 71, que es aprobada por nuestro Parlamento y promulgada el 21 de diciembre del 2010. Ahora, en Ecuador y en Bolivia son los únicos dos países del mundo donde hay una ley de derechos de la naturaleza de orden general. Pero hay otros países que empiezan a tener a diferentes niveles leyes o ordenanzas o resoluciones jurídicas que reconocen que este río tiene derechos, que este ecosistema tiene derechos. Es un tema que empieza a verse ya también en Estados Unidos, en varios condados o municipios, como ellos le llaman. Es en el caso de la India, es en el caso de Nueva Zelanda, de Australia. Entonces, el concepto de que la naturaleza tiene derechos y que hay que preservarlos se ha ido irradiando mucho más allá, independientemente de lo que pasó en Bolivia, ha sido asumido por movimientos ambientalistas, de abogados, juristas y de científicos, ¿no? Para mí una de las cosas que más me conmovió fueron los geólogos que dijeron, ¿por qué hay que preservar los nevados? Porque son la más grande fuente de memoria. Los nevados son los que nos dan la memoria del planeta Tierra. Sí, es importante lo que dices, porque en realidad cuando yo analizo un poco lo que ocurría aquí en esos momentos, prácticamente Bolivia le estaba dando un mensaje prácticamente al mundo del capital, ¿no? Pero paralelamente ya varios países han adoptado posturas mucho más ecológicas, llamémosle así, en su forma de vida, ¿no? En el sentido de potenciar energías como la energía solar, la energía eólica, ¿no? De trabajar, digamos, de alguna manera en autos más limpios, más eléctricos, y de también empezar a darle los derechos que tiene la naturaleza, ¿no? En ese sentido, hay un movimiento global, ¿no?, que está hoy preocupado por eso, y por eso yo también creo que el problema cuando nosotros hablamos de derechos, si bien es un problema que hoy lo estamos viviendo tal vez de manera más encarnizada en Bolivia, es un problema prácticamente global, ¿no? Si el mundo no reacciona, es decir, si el mundo no cambia, la acción de un país no va a tener efecto, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido parte del problema también es discutir de alguna manera qué lógicas están detrás y qué lógicas nuevas podemos construir para que de alguna manera llegar a tener una idea común, digamos, que hay que respetar a la madre tierra como madre, ¿no? Yo creo que hay muchos avances hoy a nivel global, ¿no? Y se puede ver en varios movimientos también a nivel global donde ha surgido esto. Yo creo que de alguna manera había una política muy fuerte antes de la administración Trump en Estados Unidos de transitar a una política, entre comillas, más verde, ¿no? Hasta qué punto se puede, eso es altamente discutible, pero por lo menos había eso, ¿no? Yo creo que hoy en día hay un tema más complicado por el cual muchos de las grandes potencias están negando este tema del cambio climático, ¿no? Porque prácticamente lo niegan. Yo creo que tiene que ver mucho con esta idea posmoderna de que no existe la verdad, ¿no? O sea, cuando se planteó mucho con esta idea de que la verdad no existe, entonces prácticamente nadie quiere discutir nada. Y todas las posturas científicas, racionales, de alerta, etcétera, que se emergen desde la comunidad científica, desde pueblos indígenas y especialmente desde las víctimas del cambio climático, entonces son menospreciadas porque dicen es simplemente una verdad tan relativa que las mentiras se están volviendo verdaderas, ¿no? Entonces, en este contexto, digamos, esta lógica de no verdad nos está llevando también a un plano donde prácticamente, digamos, todo se vale, ¿no? Y eso es lo más complicado, digamos, hoy, ¿no? Y también, digamos, un poco anexando a lo que vamos a discutir en el próximo bloque, yo creo que también hay cierto deseo de tener cosas, ¿no?, que se está irradiando por el mundo moderno, por la propaganda, que de alguna manera afectan
a gobiernos que quieren ser progresistas, pero que en cierta medida se dan cuenta que el cambio y la montaña es tan difícil de subir que renuncian, ¿no? En el camino, ¿no? El tema es que hay muchos intereses económicos muy grandes, porque Sí. por ejemplo, para resolver solo el tema del cambio climático, ¿qué habría que hacer? Dejar el petróleo y el gas natural bajo tierra. Eso lo dicen los científicos. Ahora, ¿cuántos miles de millones de dólares hay invertidos en el negocio de explotación petrolífera en el mundo? No, no hablemos solo de Bolivia. Obviamente, las más grandes transnacionales del petróleo hacen todo lo que pueden para hacer que se posponga lo más posible el ponerle un alto a la extracción petrolífera, aún a sabiendas de que esto va a causar un gran daño al planeta porque en lo inmediato va a salvar sus negocios. El gran problema que tenemos es que para ser consecuentes nos enfrentamos a un sistema económico donde los intereses de quienes están vinculados a la extracción de petróleo o, por ejemplo, a la tala de árboles, están en juego. Bueno, vamos a ir a una pausa y volveremos para nuestro último segmento donde hablaremos en concreto de qué ha pasado en Bolivia estos años con la aplicación de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, con la aplicación de la Ley 71 de Derechos de la Madre Tierra y lo que nos planteó, crear una Defensoría de la Madre Tierra. ¿Por qué no hay esta Defensoría de la Madre Tierra? Muy pronto volvemos. Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra. Continuamos con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Estamos hablando de los derechos olvidados de la Madre Tierra. Y en este bloque vamos a hablar de la parte del olvidado. ¿Por qué esto que empezó hace casi una década con un gran empuje en Bolivia, con la aprobación de la Declaración de los Derechos de la Madre Tierra, que congregó a miles de activistas a nivel internacional aquí en Cochabamba, en Tiquipaya, y que tuvo una gran repercusión, hoy está en esta situación en la cual prácticamente el gobierno se ha olvidado de los derechos de la Madre Tierra, en casos como los de el Tibnis, Tarquía, el Bala, Chepete, Rositas, la explotación minera en el Illimani, en fin. ¿Por qué, Felipe? Yo creo que detrás de eso, voy a poner algo que suena, digamos, paradójico, pero yo creo que detrás también hay ciertos sueños, digamos, el dilema del Chavo del Ocho, ¿no? Yo también quiero tener planta nuclear, yo también quiero tener grandes hidroeléctricas, yo también quiero ser potencia mundial y yo también quiero ser país desarrollado, ¿no? Aunque eso no sea posible. Aunque eso no sea posible, ¿no? Pero hay un sueño detrás y un modelo ideal que de alguna manera hoy se plantea como el mundo desarrollado y creo que tiene que ver de alguna manera con cierta imposibilidad que tuvo el gobierno en su momento de continuar estas líneas críticas, primero porque en esa imposibilidad se encontró con mucha gente que era contraria a la línea del gobierno, pero que empezó a asumir cargos de gobierno, ¿no? Y de ahí empezó a construirse un discurso fuerte de imposibilidad, de que cómo la Madre Tierra va a ser sujeto, etcétera, y prácticamente se fueron abandonando esos postulados por un tema más sencillo, es decir, el gobierno necesita dinero para sobrevivir, quiere dinero fácil, quiere dinero ahora, y además detrás de eso, digamos, hay que ponerlo claro, que son mega negocios también, ¿no? Donde hay corrupción, donde hay potencias detrás que están interesadas, como China, como Rusia, como Estados Unidos, que les interesa el gas, el petróleo, les interesa la minería, les interesan los recursos naturales y no tienen ningún reparo en destruir un país como Bolivia para poder saciar sus apetitos de dinero, ¿no? Entonces, en ese contexto donde hay cierta, digamos, ilusión por la modernidad, ¿no? Cierta ilusión por tener los mismos palacios que tiene la modernidad, ¿no? Tener los sistemas de transporte, tener esa vida que se lleva en Europa,
Entonces lleva a este tipo de relación y además lleva a justificaciones, dos que para mí me parecen absurdas. La primera es, si Europa ha destruido, ¿por qué yo no voy a destruir? Esa es una justificación que no tiene sentido. Y la segunda es, lo que yo destruyo comparativamente a lo que hace China, Estados Unidos y Europa digamos, sustancialmente menor a lo que ellos hacen, por lo tanto, no cuenta. Igual cuenta porque ya tenemos en Bolivia desplazados por el cambio climático, ¿no? Efectivamente, yo le añadiría de que hay una... Yo he sido parte del gobierno, ¿no? He estado con Evo Morales cuando se promulgó el Día Internacional de la Madre Tierra en Naciones Unidas y en Tiquipaya con los derechos de la Madre Tierra. Yo creo que además de lo que tú dices, creo que el proceso de cambio fue capturado por la lógica del poder. Es decir, el gobierno y Evo Morales empezó a tomar medidas no en función de la madre tierra, ni en función incluso de la población en su conjunto, sino en función de lo que le permitía quedarse en el poder, reciclarse en el poder, mantenerse en el gobierno. Entonces, por ejemplo, me acuerdo del tema de los organismos transgénicos, de las semillas transgénicas. Evo Morales era totalmente consciente de los problemas que generan los transgénicos. Pero en el año 2011 se aprueba una ley que los flexibiliza totalmente y permite que existan y hoy día se expandan, porque esto le permitía una estabilidad en el gobierno frente a los agroindustriales productores de soya que han venido produciendo y llevando a que los transgénicos de la soya hoy día sean un 100%. Entonces, es esa visión de modernidad que tú dices, pero es también esa lógica de captura que tiene el poder de diferentes expresiones que, aunque vengan de movimientos sociales, acaban actuando en función de cómo perpetuarse en el gobierno. Hoy por hoy, por ejemplo, ¿por qué ha permitido lo del etanol y lo del biodiesel? Esto viola los derechos de los bosques. Van a haber más de 400.000 hectáreas de bosques deforestados. Y uno de los primeros derechos de la madre tierra es que todo ser tiene el derecho de existir, de vivir. Y chao derechos de la madre tierra, se los va a talar 400.000 hectáreas de bosques. ¿Por qué? ¿Porque va a haber gran ganancia económica? No, todo el mundo sabe que no. Porque de esta forma quiere ganarse las simpatías de este sector agroindustrial soyero en vísperas de las próximas elecciones nacionales en las cuales quiere tener una mejor votación en Santa Cruz. Sí, ese es un problema real, ¿no? Las alianzas políticas del gobierno le están costando alianzas con personas o con sectores como la agroindustria que están dispuestos a seguir deforestando y ampliando la frontera agrícola, ¿no? Y es obvio que detrás de los pactos del gobierno, especialmente de la entrada de transgénicos, están los pactos que ellos mismos están construyendo. Pero ellos no se dan cuenta que esos pactos, si bien ganan, también pierden, por el otro lado, apoyo de población que estaba comprometida con una línea más ecológica, ¿no? Y eso también tiene que ver con cierta imposibilidad del gobierno de en algún momento de poder discutir con ellos, ¿no? ¿Por qué el gobierno decidió no discutir con ellos, no plantear alternativas, y por qué optó por la vía más fácil, ¿no ve? Bueno, ¿quieres transgénicos? Toma transgénicos. ¿Quieres biodiesel? Toma biodiesel, ¿no? Y por el otro lado aparecen estas ideas de grandes represas que son en realidad grandes negociados que están detrás, ¿no? Más que grandes represas que aparecen y dicen, bueno, hagamos grandes represas y entre comillas volvámonos un centro energético para América del Sur, pero que en realidad eso es un sueño fantasioso teniendo en cuenta lo que es Brasil y lo que es Argentina, ¿no? Entonces, es bien difícil, digamos, de entender, porque al final duele también, ¿no? Porque uno apostó por esto, ¿no? O sea, hay cierta, digamos, hay cierto dolor porque uno apostó realmente por un cambio que acabó en esto. Y si bien hay cierta idea de perpetuarse en el poder, en realidad la idea de perpetuarse en el poder también está en el temor de salir del poder, ¿no? Así es, totalmente. El temor de salir del poder puede ser a veces más grande que el deseo de quedarse en el poder.
Pero un tema que tú planteaste es que hay este sueño de esa modernidad, ¿no? Yo también quiero ser un país nuclear, yo también. Pero cuando vemos lo que está pasando en los países más modernos, ellos más bien están saliendo de eso. En Alemania se ha acordado de que va a cerrarse todos los generadores nucleares. Entonces, ¿por qué? Porque ya se ha visto los graves impactos y peligros que pueden tener. Entonces, es una locura, para mí es como un sueño de modernidad tardía, ya obsoleto, porque ya los que alguna vez lo tuvieron, los países del norte, están diciendo, este no es el camino, demos marcha atrás, ¿no? En Corea están diciendo, por ejemplo, lo que tenemos que hacer con los ríos es, en vez de embotellarlos, ¿no? Tenemos que abrirlos, tenemos que hacer que el río respire porque ayuda a enfriar la temperatura. Entonces, en vez de ponerle más cemento, le están quitando el cemento que tapa el río. Justo lo opuesto de lo que nosotros nos queremos hacer, ¿no? Una curva de Holguín, hagamos un gran complejo de cemento de 60 y pico pisos, porque eso es la modernidad. Cuando lo que hoy día se está planteando es que más bien hay que tener más parques en las áreas urbanas, más árboles, y esto es lo que nos dice precisamente estos países a los que antiguamente teníamos como referencia. Entonces, el sueño de modernidad es un sueño de modernidad, yo digo, trasnochado. Y tenemos que ir a construir un sueño de modernidad que corresponda a la crisis que vivimos en el planeta. Una modernidad diferente, donde se privilegie el plantar árboles, donde se privilegie la generación de eléctrica a base de energía solar y no de mega hidroeléctricas, donde no se privilegie el consumo de carne. Porque está visto de que si todos empezamos a incrementar nuestro consumo de carne, no hay bosque que aguante, porque el principal factor de deforestación es la ganadería. Y hoy ha firmado el canciller un acuerdo para exportar carne a la China. ¿Cuál va a ser el impacto de esto en la deforestación de Bolivia? El gobierno no ha hecho ningún estudio. O sea, se ha olvidado totalmente de los derechos de la madre tierra. Lo único que le interesa es contentar ahora a un sector ganadero, exportador, que sueña con exportar carne a la China, aunque esto signifique una expansión de la deforestación de nuestros bosques. Bueno, en parte está ahí, ¿no? Por un lado, sectores agroindustriales que quieren más dinero y que seguramente están presionando también por medidas económicas que les ayuden a generar más ingresos, ¿no? Ya le pasó a Argentina con Macri y le pasa a Brasil con Bolsonaro, ¿no? Los sectores agroindustriales potenciaron, por ejemplo, las crisis económicas que están viviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitaban una devaluación de moneda, ¿no? Y yo creo que aquí este sector agroindustrial que está presionando al gobierno, el gobierno lo está contentando con exportación de carne y cosas así. Pero yo diría algo más importante, digamos, esto parece un sueño del niño pobre, pero no es solo del gobierno, ¿no? Cuando uno ve casos como el de la curva de Holguín, casos como el del Megacenter u otros casos, parece un sueño colectivo, ¿no? O sea, parece que nosotros seguimos subnubilados por los espejitos que trae Europa. Los espejitos son sus grandes shoppings, sus lindos palacios, sus lindas plazas de cemento y su gran tecnología, pero no nos damos cuenta que detrás de eso también hay una lógica, ¿no? No nos damos cuenta que es más bonito tener cerros, montañas, bosques, una ciudad mucho más natural. Pero ¿por qué hemos caído en esa lógica? ¿Por qué hemos caído en la lógica del consumo? ¿Por qué cada vez consumimos más enlatados? ¿Por qué cada vez somos menos hábiles para resolver nuestra vida y somos más inútiles? Y parece que la inutilidad es bien vista hoy en día, ¿no? La gente prefiere comprar cosas hechas que hacerlas en casa, ¿no? Prefiere vivir una vida más de consumo que una vida más tradicional. Y eso tiene que ver porque en cierta medida la modernidad proyecta eso, ¿no? La modernidad a través de las películas, de la televisión, del cine, de las radios, de los programas te proyecta ese tipo de vida, ¿no? Un tipo de vida en el que el ser humano está echado en el sillón viendo televisión y que todo le llega con el alcance de un clic. Pero no se da cuenta que detrás de eso hay un mundo que funciona. Y ese es el mundo que funciona, el que nos está destruyendo, ¿no? Y es el mismo caso que podemos ver incluso en la planificación urbana de las ciudades, ¿no? Ahora, el día de hoy me enviaron desde Inglaterra un Twitter,
¿no?, de una activista que es parte de este movimiento que se llama Rebelión contra la Extinción. Hay un movimiento muy fuerte en Inglaterra que está tomando las plazas, las calles, y cuyo principal mensaje es: tenemos que rebelarnos ahora porque tenemos que luchar contra la extinción no solo de la especie humana, sino de una serie de formas de vida que están siendo prácticamente exterminadas por todo esto que hemos venido relatando. Y en este Twitter decía: estoy leyendo el capítulo de los derechos de la Madre Tierra, y precisamente el movimiento de rebelión contra la extinción tiene que nutrirse de esta clase de propuestas. Entonces, tenemos un movimiento muy fuerte, que ha empezado en los países del norte, se está expandiendo rápidamente. Aquí hay un movimiento de resistencia, sobre todo desde los pueblos indígenas, y esto está mostrándonos la necesidad de que estos derechos de la Madre Tierra dejen de ser un discurso y se conviertan más y más en una realidad. Y creo que este es el desafío que tenemos, hacerlos una realidad. Sí, al final es como decíamos a un principio, parece una guerra entre terrestres contra modernos, ¿no? O sea, entre humanos habitantes de este planeta contra una especie de seres extraterrestres que lo están destruyendo, ¿no? O sea, parece un cuento de ciencia ficción, ¿no? Cuando uno empieza a luchar por la supervivencia del planeta, o parece un capítulo de Game of Thrones, todos peleando por la humanidad frente a los caminantes blancos. Pero esto que parece tan de ciencia ficción, al final lo estamos viviendo hoy. O sea, es decir, estamos apostando, tenemos una apuesta por la supervivencia de la humanidad. Y la supervivencia de la humanidad es una apuesta por la supervivencia del planeta ante un grupo de locos que nos está llevando al desastre, que está cortando la rama sobre la cual todos estamos sentados. Y cuando acaben de cortar la rama, todos vamos a morir, ¿no? El drama es que ese grupo de locos que está cortando es el 1% de la población mundial, pero resulta que hay otro 30 o 40% de la población mundial que sueña con tener una vida semejante, aunque está muy lejos de tenerla, y que por lo tanto, lejos de cuestionarse a sí misma, apoya y promueve esa misma tendencia. Entonces, nosotros tenemos que ver qué hacemos. Aquí en el caso boliviano ha venido una comisión del Tribunal Internacional de Derechos de la Madre Tierra para ver el caso del Tibnis, y en el mes de mayo se anuncia que habrá una sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Madre Tierra, que surgió precisamente a raíz de la cumbre de Tiquipaya. También está el planteamiento de que basta ya, tiene que efectivizarse una defensoría de la Madre Tierra para hacer cumplir con los derechos de la Madre Tierra. Entonces tenemos que, a través de diferentes mecanismos nacionales, internacionales y sobre todo desde una acción desde la sociedad civil, hacer que se vaya avanzando en la implementación real de estos derechos de la Madre Tierra. Sí, y esa defensoría está en la ley número 300, ¿no? De la Ley Marco de Derechos de la Madre Tierra, que al final no se cumple, ¿no? Porque en la Ley Marco ya establece la creación de una defensoría de la Madre Tierra, y hoy precisamente es el Ministerio de la Madre Tierra el que más recursos presupuestarios están cortados, tienen menos personal, y aparece una línea del gobierno donde no se quiere hablar de ecología, porque parece que detrás de eso está socavando ya hasta sus propios intereses actuales, ¿no? Y es, digamos, curioso, ¿no? Pero prácticamente el gobierno cada día que pasa se vuelve mucho más conservador, y hasta llegando a extremos donde está poniendo en riesgo la vida de los pueblos. Caso de la nación Caracara, ¿no? Todo por darle cemento a Fancesa está generando que un pueblo tan importante como es Caracara, ¿no? Que tiene historia, que prácticamente ha sido de los ayllus más importantes antes de la llegada de los españoles, y los que posibilitaron incluso de que haya colonia y después república, ¿no? Que tiene una historia muy fuerte, digamos, de resistencia también a la colonia, pero también de alguna manera de aporte a la actual vida que tenemos hoy, y hoy es ninguneado como si fuera un pueblo de cualquiera, ¿no?
como si fueran una nación más dentro de un concierto múltiple de naciones, y no se toma en cuenta sus derechos que prevalecieron por mucho tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, Felipe. El tiempo se nos ha acabado. Quiero concluir simplemente haciendo un llamado a todos quienes nos escuchan. Tenemos que repensar nuestra relación con la naturaleza. Tenemos que actuar hoy, porque no existirá un mañana si no cambiamos esta relación con la Madre Tierra. El camino de los derechos de la Madre Tierra, el camino de los derechos de la naturaleza, es un desafío para todos nosotros. Puede ser que gobiernos, que empresas no los quieran hacer realidad, pero está en nuestras manos hacer que los derechos de la Madre Tierra se conviertan en algo de cada día para el bienestar de todos quienes formamos parte de esta comunidad de la Tierra. Muchas gracias y hasta el próximo viernes. Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Todos los viernes de 13 a 14 horas por Radio Herbol, FM 100.9, un programa sobre la importancia de actuar hoy para restablecer la armonía con la Madre Tierra.